7:42 con el diputado de RN, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, Iván, buenos días. Usted que era secretario general de RN, pero ahora es diputado nomás del Soy partido, diputado. sí. Pero afortunadamente, dice usted. no, fue una bonita experiencia, pero Andrea Vallares lo está haciendo muy bien. Fue bonito mientras duró. Fue bonito mientras duró, claro. Oiga, pensiones. ¿En qué está lo de pensiones según usted? Bueno, ¿Qué sabe usted? yo lo que sé es que aquí, por decirlo en simple, han ocurrido ayer dos hechos políticos relevantes. Usted ha visto dos ministras del Partido Comunista intentando instalar una cuña en la recta final de la conversación, que surge la pregunta de si el gobierno con esas dos alocuciones lo que está haciendo es entorpecer el trámite final de la conversación o favoreciéndolo. Y yo no tengo ninguna duda que cuando la ministra Jara dice que a ella le habría gustado llegar a algo parecido a 3-3, bueno, ministra, si usted lo que está es tratando de entorpecer la conversación, díganos al tiro, y si el gobierno no quiere llegar a acuerdo, que lo diga al tiro. A lo mejor le quiere hablar a su base también, porque Bueno, esto hay que convencer para los dos lados. Después vamos a hablar de hablarle a su base, porque usted sabe que dio una columna en el diario que tiene que ver un poco ya con vamos eso. a llegar a eso. ¿No? Y por el lado de la Comisión de Trabajo, yo ayer conversé con el senador Galilea, y él me dice: mire, yo llevo 3 meses teniendo que dar respuestas de cosas que se supone que son parte de un eventual acuerdo, que no son parte de ningún acuerdo. Entonces yo aliento a todos los que tienen una legítima opinión que esperen el resultado de esa conversación, porque esta conversación, Iván, se va a plantear en modificaciones a un texto, donde todas las vamos a poder escrutar. En indicaciones. Exacto, indicaciones, no sé si una indicación sustitutiva, Iván, no sé si indicaciones parciales, eso habrá que ver la técnica legislativa, pero lo interesante es que aquí vamos a poder escrutar sobre la base de hechos escritos, y por lo tanto yo aliento a todos a salir un poco de esta premisa de suponer cosas y más bien opinar sobre los hechos ya consumados. ¿También a la senadora de su partido, María José Gatica, que dijo ayer que Galilea estaba negociando a espaldas de RN? No, yo aliento a todos a no anticipar juicios de cosas que después pueden terminar siendo distintas. Mire, yo miro la Pero espérese, ¿Galilea se está mandando solo? No, para nada. Yo ayer no está negociando a espaldas de RN. Yo ayer hablé con los diputados de la Comisión de Trabajo que nos decían que efectivamente mantienen conversación. Evidentemente, cuando ya hay algo consolidado, yo no tengo ninguna duda, como ha sido antes, que el senador Galilea va a asistir a la bancada de senadores y de diputados, porque el senador Galilea tiene clarísimo que no saca nada con acordar algo, si eventualmente eso se sucede, y no encontrar con los votos del partido después en la Cámara y en el Senado. Entonces, yo creo que en eso el senador Galilea ha dado muestras suficientes de saber conducir el partido, porque no por nada RN hoy día es el partido más grande de Chile. No, esto tiene irritados a republicanos que están en una posición donde no le parecen satisfactorias las explicaciones de presidentes de otros partidos, y en fin, y donde en una columna que usted menciona, hacía alusión recién, una columna del Mercurio hoy día, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dice que no entiende o que la derecha se mete, o una parte de la derecha, Chile Vamos, para hablar en castellano, se mete en negociaciones y en acuerdos con la oposición o con la izquierda, dice él, por 3 razones: o porque tienen convicciones débiles o son derechamente de izquierda, porque están embrujados por lo políticamente correcto, no estoy citando textual, pero es más o menos ese el concepto, o porque son ingenuos, porque quieren cerrar temas y esos temas nunca se cierran a pesar de que ellos concurran a los acuerdos. Sí, mira, partamos por lo obvio. ¿Cuál de ustedes de las 3 se clasifica ninguna usted? de las anteriores. Mira, partamos por lo obvio. Yo creo que aquí Guillermo Ramírez ya ha reconocido que se equivocó en ese concepto, lo dijo ayer aquí mismo, y por lo tanto la expresión que él usó no da cuenta de lo que creemos en Chile Vamos. Nosotros no estamos por el reparto, no creemos en una agencia estatal que administre pensiones. Partamos por eso para dejarlo claro. Pero espérese, seguimos el tiro, pero compensar traspasando desde los activos hasta los pasivos, ¿no es de suyo la definición de reparto? Es que primero, yo hablé con el senador Galilea y tampoco es que eso vaya a ser finalmente así. Ya. Es una de las propuestas que se han planteado. Segundo, RN desde junio del año pasado que viene planteando alternativas para empatizar con la realidad de la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres, y por lo tanto esperemos el texto final. Ahora, la pregunta, Iván, del millón es la siguiente: ¿por qué el presidente republicano dedica energía en publicar una columna cuando tenemos que apostar por la unidad de la oposición para dividir a la oposición? Me dice, ¿por qué? Porque este señor toma la iniciativa y hace una columna que claramente lo que busca es pelear con parte de la oposición. Y yo creo que las razones son 2. La primera es porque creo que el republicano está bajo lo que yo llamo el síndrome Johannes Kaiser, que es que está muy preocupado porque se vayan a desfondar por el lado de alguna cosa así como afirmar vehementemente las convicciones. Y lo segundo es porque creo que el republicano está en el empeño de intentar justificar una mala decisión. ¿Cuál es la mala decisión? Llegar con un candidato a la primera vuelta en minutos donde todo indica que lo que tenemos que hacer es agotar esfuerzos para llegar con un candidato único de oposición. ¿Por qué es una mala decisión? Es una mala decisión porque, tal como quedó demostrado en la primera vuelta de gobernadores regionales, pues, Iván, que también ahí tenían un argumento. ¿Usted se acuerda que nos decía que había que maximizar los votos en primera vuelta y que después en segunda vuelta? Bueno, ese razonamiento de llegar con más de un candidato a primera vuelta de gobernadores regionales nos costó al menos 2 regiones. Y por lo tanto acá lo que hay es un empeño de extremar las diferencias para justificar una mala decisión. Ahora, si uno va al fondo, Iván,
Todas las expresiones políticas tienen convicciones y la pregunta es ¿qué hace usted en democracia de esas convicciones? Y yo me permitiría decir que hay como 3 verbos rectores. Primero, empatizar. Segundo, proponer. Y tercero, construir mayorías. Y me da la impresión que en los 3 verbos el Partido Republicano tiene algún nivel de dificultad. En el tema de empatizar, yo le hago la pregunta al Partido Republicano, ¿cómo empatizamos con el hecho de que 2 personas que tienen la misma edad, por el hecho una de ser mujer y la otra de ser hombre, la mujer habiendo cotizado lo mismo, tiene un 11% menos de pensión? ¿Qué vamos a hacer Ellos con dicen que con impuestos, Bueno. a razón de $400 millones al año. Bueno, ahí pasamos al segundo verbo. O sea, hay un problema de empatizar y me da a mí la impresión especialmente empatizar con las mujeres, que es un hecho de la causa que tienen un techo en ese electorado. En el plano de proponer, yo no le conozco propuesta al Partido Republicano más que estas aseveraciones generales. Y uno desde la identidad de uno, Iván, tiene que hacer propuesta. ¿Por qué la columna de hoy no pudo haber sido nuestra propuesta en pensiones? Y que nos hubieran explicado en detalle cómo resolvíamos este problema y las bajas pensiones, pero no, hay más empeño en pelear. Y lo tercero es construir mayoría, o sea, empatizar, proponer y construir mayoría. Y yo creo que ahí efectivamente el desafío que tenemos todos es desde nuestra identidad, construir mayoría. Fíjate que la palabra convicción viene de convencer. Y yo siento que hay algunos muy empeñados en autoconvencerse, pero no destinan mucho empeño en convencer a otros. Y la democracia de lo que se trata es convencer a otros para construir mayoría. Entonces, yo a veces siento que esta dinámica de tirar frases grandilocuentes y de afirmarse como el único que defiende es de una comodidad y una flojera intelectual muy significativa, porque lo verdaderamente audaz, Iván, en democracia, es cómo usted desde su identidad empatiza, propone y construye mayoría. ¿El Partido Republicano es flojo intelectualmente? Y al menos en eso estamos de Chile Vamos. Yo creo que la actitud de afirmarse permanentemente, de no hacer propuestas, de no ir a enfrentar las dificultades. Si, a ver, la realidad de las mujeres hoy día presenta dificultades en las cuales hay que ser audaz, hay que ir más allá de lo obvio. Y por lo tanto yo creo que afirmar permanentemente lugares comunes y no levantar una propuesta es una comodidad, es más parecido a la comodidad que la audacia. Y yo creo que los tiempos que corren, y ahí quiero enlazar con lo que ha intentado hacer Evelyn Matei, de construir programas, de ir a enfrentar elecciones difíciles, de tratar de construir mayoría, es una centro-derecha audaz que está dispuesta a incomodarse para construir mayoría. Es evidente que esto que está pasando, lo mismo que se expresa en esta entrevista, digamos, esta pelea que hay al interior de la derecha, afecta a las posibilidades de Evelyn Matei. ¿Debería ella sacar la voz en este momento y ejercer liderazgo? Mira, solo permíteme decirte que nosotros no hemos pretendido pelear con nadie. Pero no, yo sé, pero bueno. Pero usted comprenderá que cuando el presidente del Partido Republicano destina energía en hacer una columna para pelear en tiempos donde hay que construir unidad, yo soy de los que creen que eso hay que responderlo. Y mi respuesta sería, peleemos menos, construyamos unidad y lleguemos con candidato único de oposición. Y ahí, enlazo con Evelyn Matei, yo no sé si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna duda que la única figura de oposición que hoy día tiene la capacidad de llegar al 50+1 es Evelyn Matei. Eso es un dato de la causa y por lo tanto yo lo que aliento a todos que puedan tener legítimas aspiraciones, pongámoslas en común en una primaria única de oposición. En esa primaria única podrán estar las distintas oposiciones. ¿Incluyendo a Kast y a Kaiser? A todos. Y lleguemos con un candidato único a la primera vuelta. Y además construyamos una lista parlamentaria de unidad que nos permita la mayoría en el Parlamento. Esa es la tarea. Pero esa tarea yo tengo claro qué cosas cooperan a ella y qué cosas no cooperan. Y tengo la sensación que la columna que hemos conocido en la mañana no coopera ese desafío. Ahora, dicho eso, no me contestó la pregunta. ¿Debería Evelyn Matei ejercer liderazgo ahora para calmar al sector de la derecha y conseguir un acuerdo en pensiones? Lo que pasa es que yo creo que no se le puede pedir a Evelyn Matei influir en lo que tenga o no tenga que hacer republicano. Es una tarea más bien de José Antonio Kast. Ahí uno echa de menos liderazgos como los de Carlos Frontaura, que nadie puede poner en duda que Carlos Frontaura tiene una tremenda claridad en sus convicciones, pero la actitud que él tenía en la comisión de expertos era dialogar, empatizar, construir acuerdos. Entonces, bueno, pero en lo que respecta a Evelyn Matei tiene una posición muy clara. Ella se da cuenta que las pensiones están en una situación deficitaria, que tenemos una situación injusta respecto a las mujeres, y lo que nos ha pedido es que veamos si, respetando un principio básico para nosotros, que es que el 6% tiene que permanecer en la cuenta de los trabajadores, somos capaces de encontrar alguna fórmula que permita resolver esos problemas. Y en eso estamos. Y ojalá demos con una solución, porque es lo que querrían todos los chilenos. Mira, hasta José Antonio Kast dijo que Chile necesita un acuerdo en pensiones. Bueno, si usted afirma eso, pues Iván, tiene que hacerse cargo de construir ese acuerdo en pensiones, y para eso hay que empatizar, proponer y construir mayoría. Dicho eso, ¿usted es de los que está por proclamar a Evelyn Matei en enero, en RN? Yo lo que observo y constato en los presidentes regionales, en los consejeros generales, en los alcaldes electos y en los parlamentarios de una manera muy mayoritaria, es que le quieren reconocer a Evelyn Matei el esfuerzo que hizo de ponerse a la cabeza de campaña Chile Vamos cuando muchos le aconsejaban
Esconderse, esa es la verdad. Algunos le decían, no te desgastes, sigue en la alcaldía y encuentra ahí una excusa para decir, mire, yo estoy dedicado a ser alcaldesa, entonces no voy a recorrer el país. Y ella hizo exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que observo yo? Que la militancia de Renovación Nacional le reconoce ese liderazgo y lo que aspira es que desde enero en adelante Renovación Nacional pueda formar parte muy integrante de su campaña. Entonces, yo creo que la fuerza de los hechos va a ser, y además mi convicción es que se proclame a Evelyn Matei a principios de enero por parte de Renovación Nacional. Tampoco hay cartas internas con perspectiva, ¿no? O hay intereses, algún interés legítimo que esté... O sea, RN tiene liderazgo. Si la pregunta es una constatación en los hechos, ¿quién es la única persona que nos permite un cambio de rumbo real? Porque mire, en política uno tiene que tener convicciones, pero no tener voluntarismo, que son cosas distintas. Evelyn Matei representa nuestras convicciones y al mismo tiempo es la que es capaz de construir mayorías. Por lo tanto, mi impresión es que tenemos que cooperar en su programa y al mismo tiempo cooperar en que ella logre cambiarle el rumbo al país. No cambiamos el rumbo al país, Iván, haciendo afirmaciones muy grandilocuentes que en la práctica no redundan en nada. Yo miro, por ejemplo, lo que fue la experiencia de la segunda vuelta electoral en la última presidencial. Bueno, una cosa así no la podemos volver a repetir y por lo tanto a la cabeza del esfuerzo tiene que haber alguien que construye mayoría. Estamos con el diputado Diego Chalper. La reforma política, ninguna reforma y ningún acuerdo es fácil. La reforma política parece que está viviendo momentos complicados, digamos. A ver, yo creo que siempre, en política uno siempre puede encontrar una excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Y yo lo que aliento al gobierno, y se lo dije personalmente en la última reunión que tuvimos esta semana, con él a propósito del tema de seguridad, pero yo me permití salirme de agenda y decirle, presidente, aquí lo que se necesita es que usted se ponga a la cabeza de convencer al oficialismo. Y él lo que me dijo, y lo que nos dijo ahí el ministro Sexpress, es que ellos iban a trabajar para que en enero esto quedara tramitado en el Senado. Yo le tomo la palabra y le pido al gobierno que le ponga empeño en que las fuerzas del oficialismo que hoy día están planteando dudas se pongan detrás de este desafío. Y respecto de otros que encuentran excusa en que hay que rebajar parlamentarios o lo que sea, mire, todos querríamos... Otra vez está hablando de republicanos. Todos querríamos más cosas. Yo también querría, por ejemplo, que la reforma del sistema político terminara con los pactos. Pero la pregunta del millón no es que quiero yo, es que concita el acuerdo suficiente para hacer, primero, un acuerdo que avanza, que lo que han propuesto los senadores permite avance, y segundo, que alcance los votos. Entonces yo al menos me la voy a jugar todo lo que pueda para que este acuerdo salga adelante, porque creo que ningún gobierno, Iván, puede seguir gobernando con 21 partidos en el Congreso, que además muchos de ellos, sus bancadas están compuestas mayoritariamente por personas que se comportan como ellas mismas como un partido. Entonces, así no se puede gobernar y el país necesita una reforma al sistema político. La ministra del Interior en esa misma silla la semana pasada dijo que la mejor manera que tenía el gobierno para colaborar era callado, trabajando en silencio en esta vuelta. Mire, yo no sé si callado o no callado. Yo lo que sí tengo claro es que hay maneras de cooperar y maneras de no cooperar. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad de que las fuerzas oficialistas, o sea, si el presidente de la República estima que algo es correcto, parte de su tarea es hacer que los parlamentarios de las fuerzas oficialistas compartan aquello que es correcto, porque lo que uno no puede es decir que es parte del oficialismo y beneficiarse de todo lo que eso significa, y después cuando llega el momento de votar, votar en contra. Ahora, como le pasa a todos los gobiernos de coalición, cualquier acuerdo al que llega tiene que conciliarse con sus bases. Lo vio ayer usted en la votación de la ley antiterrorista en la Cámara, digamos. O sea, digo, el gobierno a veces tiene problemas, tiene los votos y ayer sacó la ley antiterrorista, pero el Partido Comunista del Frente Amplio o votaron en contra o se abstuvieron. Mire, eso ya lo sabíamos. Si la pregunta del millón es si el socialismo democrático le va a prestar firmas al Partido Comunista y al Frente Amplio para ir al Tribunal Constitucional. Porque para ir al Tribunal Constitucional no basta la voluntad de 2 o 3 diputadas comunistas. Necesitas al menos 37 firmas. Y por lo tanto, yo lo que estoy observando con mucha atención es si el presidente de la República al menos le va a plantear a aquella parte de su coalición que votó a favor ayer de la ley que no le preste firmas para ir al TC. Porque ir al TC, Iván, puede ser muy legítimo, pero usted tiene que concitar cierto nivel de firma que hoy día el Partido Comunista no tiene, y yo espero que no dilaten la ley innecesariamente, porque los argumentos que han dado, el que se afecta a la privacidad y el que se afecta al derecho al juez natural, digamos la firme, no son efectivos. Ya, lo último, volviendo al tema de pensiones, ¿usted le ve posibilidad? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, ¿qué me pasa a mí? Que nosotros como dirigencia política no podemos no empatizar, primero, que hoy día las pensiones son bajas. Segundo, que hay una inequidad y una injusticia respecto a la situación de hombres y mujeres. Y tercero, que el sistema político tiene que dar soluciones. Si el problema de la polarización permanente, Iván, y la comodidad que eso significa, es que al final se produce un inmovilismo que termina desprestigiando a toda la dirigencia. Entonces, yo aliento a aquellos que tienen que poner de su parte a que en vez de quedarse en la cómoda vereda de la crítica desde la galería, entren a la cancha y nos ayuden a resolver los problemas. Que Republicano abandone la comodidad.
Yo creo que todos los que se sienten en la posibilidad de cooperar tienen que hacerlo, más propuestas, más empatía y más capacidad de construir mayoría. Con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, esta mañana aquí en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Buen día. La pausa y estamos de vuelta con el Rat Pack.